Esta historia que les voy a contar comenzó en la noche del pasado 3 de febrero. Un tren de carga que viajaba desde el estado de Pensilvania a Illinois, en Estados Unidos, por razones aún no conocidas, descarriló y se incendió. A simple vista parecía un lamentable accidente, pero pronto quedó en evidencia la magnitud y el peligro que representaba, y para poder extinguir y evitar una explosión de gran tamaño fue necesario hacer entonces agujeros en los tanques de los diferentes vagones que estaban descarrilados para extraer los productos químicos que fueron entonces a parar a diferentes fosas exclusivamente excavadas para poder prenderles fuego de manera controlada y extinguirlos. Durante varias horas las llamas pues consumieron los químicos y el humo tóxico se hizo presente en la localidad de East Palestine. Ante la toxicidad del ambiente, las autoridades impusieron una evacuación obligatoria de los 5.000 habitantes. Las autoridades indicaron que las condiciones después de las quemas pues ya eran seguras, pese a que los habitantes presentaban algunos síntomas como dolor de cabeza, náuseas y debilidad. Desde la Casa Blanca en Washington afirmaron estar en comunicación con las autoridades del estado de Ohio, lugar donde tuvo lugar este accidente. Ahora sobre la mesa queda entonces la posibilidad de que la empresa Norfolk Southern, que es la propiedad de este tren descarrilado, pague por la limpieza de estos químicos y también enfrente sanciones económicas. Pero lo que queda sobre la mesa es el desastre ambiental que esto está causando. 10 días después del descarrilamiento de un tren en Ohio que causó un grave impacto ambiental, los vecinos aldeanos a las vías férreas dicen sentirse enfermos por los químicos tóxicos en el agua y el aire. He tenido dolores de cabeza, dolor de garganta, mi nariz gotea y mis ojos lloran constantemente, como con ardor, picazón. Los temores entre estas poblaciones no son infundados, según expertos, ya que el accidentado tren, operado por Norfolk Southern Corporation, transportaba al menos 5 productos químicos tóxicos, como cloruro de vinilo, asociados con diferentes tipos de cáncer. Esto también lo demuestran los peces muertos hallados en las vías fluviales cercanas. El mayor problema con la respuesta en este momento es el hecho de que las agencias estatales y gubernamentales locales no han sido transparentes con los datos que tienen y cómo están tomando decisiones sobre el envío de personas de regreso al área y si el agua en el área es o no segura. La Agencia de Protección Medioambiental estadounidense ordenó a la empresa pagar la limpieza del accidente ferroviario y el vertido químico, una medida respaldada por el presidente Joe Biden, que señaló que responsabilizará a las empresas ferroviarias que no antepongan la seguridad. Si la empresa no completa cualquier acción ordenada por la EPA, la agencia intervendrá de inmediato. Realizaremos el trabajo nosotros mismos y luego obligará a Norfolk Southern a pagar el triple del costo, de acuerdo con los poderes otorgados por mi agencia. Por su parte, el responsable del accidente aseguró estar centrado en reparar los daños medioambientales generados con los vertidos, así como mejorar las medidas de seguridad para evitar futuros desastres. Quedan entonces varias preguntas sobre la mesa del debate. ¿Por qué esta emergencia medioambiental parece no ser prioridad para las autoridades federales? ¿Qué tipo de derrame es del derrame que estamos hablando? ¿Qué repercusiones tiene esto para el medio ambiente en esa zona? ¿Y qué riesgos medioambientales estamos expuestos o están expuestas las personas que viven cerca del lugar de los hechos? Por eso hoy en el debate de France 24 hablamos de medio ambiente y hablamos del accidente de Ohio que pasa desapercibido por los medios de comunicación, pero no en France 24. Para analizar el tema hemos invitado a Carlos Ruiz, docente de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de México. También está con nosotros Javier Dacuña, especialista en protección radiológica y gestión de energía. Es docente de emergencias ambientales de la Universidad Argentina UADE. También es jefe del Departamento de Protección Portuaria del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina. Ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como @France24-ES, la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24. A mí me encuentran en Twitter como @SantiLogo. No olviden también que todos los contenidos del programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn.
Comienzo entonces dándole la bienvenida a Carlos. Carlos, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Y pregunta para el punto de partida, punto de inicio de esta discusión y de este análisis, ¿a qué tipo de accidente medioambiental en el que están involucrados estos químicos nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a un problema que realmente sí es grave, pero ya siento yo que ya se ha solucionado la mayor parte de ese problema. Sobre todo de que no hubo una explosión en el momento del descarrilamiento, sino más bien lograron hacer una combustión controlada de los productos que tenía. Es muy común que a través de las vías de ferrocarril se transporten una gran cantidad de productos químicos. Para eso existe toda una normatividad y evitar problemas que pueda haber. Y también la gente que lo está transportando tiene la capacitación para saber qué hacer en un caso de emergencia. De hecho, existe una normatividad en la cual se marca cada uno de los diferentes químicos para saber cómo tratar en caso de un accidente uno de esos químicos. Ahora, se había comparado con Chernobyl este caso. Desde mi punto de vista es totalmente diferente. Es un problema de contaminación química que va a ser de corto plazo. No lo estoy minimizando, pero no va a tener efectos residuales a muy largo plazo. La opinión de Carlos, nuestro invitado. Vamos a preguntarle a Javier en la ciudad de Buenos Aires a qué tipo de accidente con estos químicos nos estamos enfrentando para conocer su opinión como punto de partida de este análisis. Javier, bienvenido, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Sí, principalmente me parece importante comprender la toma de decisiones que hubo en la emergencia, ¿no? Una emergencia es una situación caótica, no normal, y muchas veces se toman decisiones en base a la mejor de las peores. En este caso se menciona la quema controlada y se mencionaba el tema de los productos que se habían liberado. Y más allá de la explosión, que es cierto, digamos, a un aumento de temperatura, un producto que tiene una reacción, se llama de polimerización, o sea, puede reaccionar violentamente, se podía producir una explosión a muchos kilómetros, kilómetros de distancia, que podían verse afectados, pero principalmente este producto, el cloruro de vinilo, lo que tenemos que tener en cuenta es algo que se llama densidad de vapor, que es la densidad que puede tener respecto al aire. En este caso 1 es aire y esto tiene 2.2. ¿Qué quiere decir? Que si el producto al derramarse se hubiese dejado y no quemado, los gases, los vapores, que es lo que les digo que es más pesado que el aire, hubiesen entrado a la localidad. Fíjense que está muy cerca la vía de la población, sí. Y podría haber un gran incendio en todo lo que es la población, ¿sí? Entonces, esta decisión de quemar tiene que ver también con poder prevenir en sí la explosión de un producto que es altamente reactivo, y a su vez también prevenir el ingreso del contaminante a la ciudad, que, digamos, como no lo vimos, y vimos inmensamente la columna de humo, que es realmente impresionante, pero puedo asegurar que en ese caso fue una buena decisión producto de las características del químico, ¿no? Bueno, pues punto de partida aclarado sobre esta situación con nuestros dos invitados. Continúo con Javier para hacer la ronda en sentido contrario. Ya hay una aparente investigación por parte de las autoridades sobre lo que pudo haber sucedido. En algunas imágenes que muestran algunas cámaras de seguridad se ve a los dos últimos vagones de este convoy, de este tren, con un sobrecalentamiento de las ruedas, y puede ser uno de los factores que llevó a este descarrilamiento. Es algo que todavía está en investigación, es simplemente una de las hipótesis que hay. ¿Qué pudo haber sucedido acá? Aquí se mezclan muchos factores, Javier, pero puede haber sido simplemente un accidente mecánico, problema con la carga, con el peso de la carga. Eran 150 vagones cargados con diferentes químicos en diferentes contenedores. ¿Cuáles son los factores? ¿Qué hipótesis puede haber para haber causado este accidente? Partiendo de la idea que hay una investigación y que eso luego dará algunos resultados. Bueno, lo último es que tú dices es lo más importante, digamos. Hay una investigación en curso. El titular de la Junta de Investigación de Accidentes en el Transporte llamó justamente a ser responsables, como bien mencionabas recién, en cuanto a la información. Tampoco uno puede dejar de lado los condicionamientos de seguridad en pos quizás de los
recursos financieros. Hubo una reducción de personal, se comenta en los medios, y aumentó, fíjense que ustedes, ha aumentado anualmente un 3% la producción y el transporte de estos productos. Habría que ver si aumentó de la misma manera la inversión en seguridad, ¿no? Fíjense que en el 2022 hubo 11 descarrilamientos, lo que pasa es que no involucraron sustancias peligrosas. De hecho, de los 120 vagones que mencionás, 20 tenían sustancias peligrosas y 5 fueron los siniestrados con este producto en particular. Quizás sea demasiado pronto hablar los accidentes. Nosotros en la zona portuaria también somos puerto multimodal, Sí. tenemos también trenes y esto ocurre, digamos, y bueno, la gran diferencia es que se vieron involucrados estos productos químicos que a su vez el tren Claro. no estaba catalogado como peligroso justamente por la cantidad. Digamos, si bien se derramaron casi 200.000 productos, hubo una fuga de 200.000 litros en base a esos 5 vagones aproximadamente, hay que tener en cuenta justamente las acciones iniciales que fueron hechas tanto el 3 de febrero, que comenzó el evento, y la quema comienza recién el 6, ¿no? O sea, hubo tiempo para decidir. Claro, un tiempo prudencial también para evaluar la magnitud de la situación. Carlos, regreso con usted antes de empezar a hablar de los diferentes compuestos químicos y entender de qué estamos hablando y de cuál era la carga que estaba llevando este tren. Hay muchas críticas sobre el modo de transporte de este tipo de químicos. Obviamente, después de este accidente, pues vienen todas estas críticas en torno a la seguridad de los trenes para poder transportar este tipo de cargas químicas, si también la infraestructura de Estados Unidos está lo suficientemente actualizada y bien mantenida para garantizar la seguridad y evitar los descarrilamientos. Javier hablaba de unos 11 descarrilamientos a lo largo del 2022 en diferentes partes del mundo, no solamente en Estados Unidos, pero ¿qué tan seguro es transportar estos químicos por vía férrea? ¿O hay otra forma de poderlo hacer teniendo en cuenta que esto atraviesa por muchas poblaciones y centros urbanos? Mi opinión es, ya analizando bien las situaciones, es de que es uno de los medios más seguros que hay el utilizar el ferrocarril para transportar los productos químicos. ¿Por qué es uno de los medios más seguros? Porque está por una vía que es fija, no está como una carretera, se pueden transportar cantidades muy grandes y de hecho, a pesar de que es muy aparatoso el accidente, habría que ver los miles de millones de litros y de kilos que se producen y se transportan de un lugar a otro. Y realmente el número de accidentes que hay es muy bajo con respecto a la cantidad de material que se está suministrando. Y lo que decía Javier, creo que tiene toda la razón, el cloruro de vinilo es más denso que el aire. Si no se hubiera tomado la decisión de quemarlo, se hubiera hecho una nube y hubiera entrado a las casas y hubiera explotado. En México tuvimos esa experiencia en los años 70, tuvimos una fuga de gas de Pemex y murieron más de 2,000 personas por eso. Y también tuvimos otra experiencia a mediados de los 70, en 75, donde hubo una explosión del cloruro de vinilo y se estaba descargando un vagón de cloruro de vinilo, hubo una chispa, hubo una explosión, o sea, no fue una incineración controlada, y salieron los tanques a una distancia de más de 2 kilómetros, se hizo una nube tóxica, y cerquita de ahí estaba una de las plantas de la Volkswagen de mayor producción en México. Se echaron a perder 2,000 coches en esa época, ¿sí? Entonces, claro, siento yo que a pesar de que son muy aparatosos esos accidentes, si nosotros consideramos el número de toneladas que se están manejando, o de miles o millones de toneladas que se manejan por vía férrea, es mínimo la incidencia que hay. Entonces, entendiendo lo que usted y Javier nos explica, Carlos, haber hecho este vertido controlado hacia estas fosas para posteriormente hacer la quema controlada, ¿fue el procedimiento adecuado? ¿No había una forma de sacar esto de los contenedores o de los vagones donde estaban y pasarlos a otros tipos de transporte y mantener protegido el contenido químico? Lo mejor entonces en este caso era claramente la quema controlada y evitar hacer un traspaso pese al volcamiento y pese a lo aparatoso, como dice usted, del accidente. ¿Cómo lo vio usted, Carlos? Sí, en efecto, si se hubiera tratado de hacer un trasvase de material, debido a las circunstancias que estaba el descarrilamiento, se podía salir fuera de control
y hubiera ocurrido una explosión. Y una explosión, estamos hablando un rango de 1 o 2 kilómetros a la redonda, que hubiera desaparecido todo lo que hay alrededor, ¿sí? Entonces, hubiera desaparecido la ciudad. Sí. Tenemos que considerar una cosa muy importante. No hubo ninguna muerte en ese descarrilamiento. Sí. En los casos que le mencioné que tuvimos aquí en la Ciudad de México, fueron más de 2.000, 2.500 personas que fallecieron. Claro, es importante destacar eso. Hubo un procedimiento que preservó la vida de los residentes de esta población, pero entonces ahora esto sí pasa una factura y es en términos medioambientales. Este descarrilamiento y este vertimiento, Javier, ¿qué impacto tiene entonces en el medio ambiente? Se salvan las vidas humanas, se salva la población, pero lamentablemente el medio ambiente y la contaminación de algunas aguas son las... Digamos, en cuanto al impacto que pueda tener. Sí, adelante. No sé, ahí está. Bien, te decía, el impacto ambiental, digamos, está claro en cuanto a los productos que se desprenden de la incineración. La nube tiene que ver también con las condiciones meteorológicas, digamos, donde justamente por la tarde y por la noche puede haber una inversión térmica y eso hace que la dispersión, digamos, de esos humos se vea retrasada. Además del impacto ambiental, hay que ver también el impacto a la comunidad. No olvidemos, esto es una comunidad de 5.000 habitantes, fueron evacuados la mitad del pueblo, es un montón, casi 2.400 personas, y lo más importante, digamos, es que el 20% de Ohio se nutre del turismo, industria que puede verse afectada. Entonces, siempre es importante también la preparación, algo que mencionás en cuanto a los habitantes, creo que no tuvieron información, hoy la tienen, hoy la Agencia de Protección Ambiental, y recién ayer la empresa de trenes hizo una publicación haciéndose cargo absolutamente de las consecuencias, pero la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos desde el día 4 tiene publicaciones sobre mediciones ambientales que se han hecho y de hecho por eso del 6 comienza la quema y el 8 se permite el ingreso nuevamente a la ciudad, dado que se habían hecho las mediciones correspondientes de que no había riesgo a la salud para poder ingresar. Sí fue muy importante la evacuación inicial, porque sí había riesgo a la salud y eso se les informó a los habitantes, pero bueno, quizás muchas veces existe lo que es la respuesta a emergencia y el personal está abocado a esa respuesta y a veces al no tener una buena planificación, el mismo personal de respuesta es el que se tiene que encargar de transmitir o de llevar tranquilidad o certidumbre a la sociedad y eso debería estar a veces... me parece relacionado y que gente en el mismo momento que se está brindando la respuesta pueda hacer contención de la población, que en este caso es muy importante. Aparte, por ejemplo, según estaba mirando unos estudios del censo del 2010, el 20% de la población también tiene problemas de discapacidad. Entonces eso complejiza la evacuación y hace que, bueno, que tengan que actuar diferentes tipos de agencias. Acá, en este caso, el gobierno federal envió, como les mencioné antes, a la Junta Nacional de Investigación de Accidentes en el Transporte, la Agencia de Protección Ambiental, la FIMA, que es la Agencia de Manejo de Emergencias, que están en carácter de asesores. Obviamente no se ha declarado una emergencia federal por las características y dimensiones de evento, porque tiene que ser resuelto y fue resuelto a nivel local. Hoy se está haciendo la remediación del sitio, ¿no? Claro. Quiero que entre ustedes dos nos expliquen, para los que no tenemos ni la más mínima idea de químicos ni de todos estos químicos que se utilizan para producción de otro tipo de objetos, que nos expliquen de qué tipo de sustancias estábamos hablando y a qué estuvo expuesta esta población ante este descarrilamiento. Aquí se menciona cloruro de vinilo, cloruro de hidrógeno y fosgeno. ¿Esto para qué se utiliza? ¿Esto cómo tiene implicaciones en el cuerpo? Si hay contacto con ellos, ¿qué repercusiones puede traer en la ciudadanía si tiene alguna exposición a ellos? Comienzo entonces con Carlos. Hagamos aquí la ronda a la inversa. El cloruro de vinilo se conoce desde hace mucho tiempo, ¿sí? De hecho, se descubrió en 1835 como situación así un poco esporádica. Después, en el 1850 se vuelve a redescubrir, se empieza a ver la polimerización, pero se vio de que podía ser útil para fabricar plásticos a partir de 1929. Es cuando se logra establecer una forma de poder estabilizarlo y poderlo plastificar. De hecho, el polímero cloruro de polivinilo
que se obtiene a partir del monómero, que es el cloruro de vinilo, es el tercer plástico de mayor consumo a nivel mundial. Estamos hablando de millones de toneladas que se consumen a nivel mundial. ¿Para qué se utiliza? Todas las tuberías de plástico, todas las tuberías de agua, Sí, todas las películas flexibles para la intemperie son hechas aparte de cloruro de polivinilo. La sí, ventaja del cloruro de polivinilo es que es un material que se puede formular desde muy rígido hasta muy flexible. Y también, por ejemplo, los guantes que utiliza uno para protección son hechos a base de PVC, cloruro de polivinilo. claro. Este es un procedimiento un poquito diferente. Entonces, el cloruro de polivinilo lleva muchos años usándose en forma muy masiva, de Claro, millones de toneladas. Y de ac- a partir de mediados de los años 70, como 45 años después de que se descubrió y empezó a usarse, se vio que había una correlación entre las gentes que trabajaban en las plantas que fabricaban el PVC y utilizaban mucho el monómero sí, con cáncer de hígado. Entonces se hicieron más estudios y se encontró una correlación de que una exposición continua al monómero puede producir cáncer de hígado, cáncer de pulmón, claro. cáncer cerebral, etcétera, ¿sí? Y Sí, también leucemia. Pero sí, esto Carlos. es exposición a muy largo plazo. Exposición a largo plazo. Javier, complementemos explicándole a la audiencia el cloruro de hidrógeno y el fosgeno. Estamos aquí un poco en clase de química, pero es que vale la pena entender a qué fue lo que se estuvo expuesto esta población, porque esto puede ocurrir en cualquier otra parte del mundo, en cualquier momento dado, que es un químico usado muchísimo en nuestra vida diaria, de acuerdo a lo que ustedes nos están explicando. Sí, sí. A ver, también es importante, digamos, decir que podría haber residuos o que, por ejemplo, el fosgeno que mencionás era una de las consecuencias de la quema controlada. Ahora, gente expuesta a fosgeno, tendríamos gente muerta, digamos, ¿no? Es un producto altamente tóxico. Que haya sido producto de la combustión y que se haya calculado la disipación y justamente la posibilidad de que en el ambiente rápidamente se disperse, eso fue parte del trabajo. Además de las consecuencias, hay que entender algo, digamos, de los valores que hoy tenemos y de la exposición a cáncer, son exposiciones laborales, ¿sí? De 5 días, 8 días a la semana. Entonces, 8 horas a la semana, 5 días. Eso quiere decir que acá hubo una exposición aguda que produjo seguramente la irritación de vías respiratorias y de eso, y los olores. Que haya olor no quiere decir que haya exposición. Hay productos que tienen un bajo umbral de olor, o sea que se sienten fuertemente, y sin embargo todavía no tienen presencia, y eso pasa mucho con los productos que tienen alta toxicidad. Igual es importante aclarar que este es un gas, ¿sí? Si bien está licuado, es un gas, se transporta de manera líquida, pero cuando pasa rápidamente a fase gaseosa, y por eso también algo que mencionabas, no se podía hacer este trasvase, ¿sí? El trasvase es fácil hacerlo entre líquidos, pero un producto que está comprimido, digamos, justamente es muy difícil, y por eso esa toma de decisiones que hubo, ¿no? Sí, importante esa aclaración. Quiero preguntarles por el manejo que ha tenido esto a nivel de las autoridades. Ustedes hablan de un buen manejo para esta emergencia a través de la quema, el vertimiento y todo este tipo de procedimientos, pero ¿qué hay de la transparencia que ha habido a lo largo de los días con el manejo de la información? Este caso puntualmente ha sido uno de los más claros ejemplos de desinformación y de noticias falsas en redes sociales y en diferentes medios de comunicación sensacionalistas, y para señalar a las autoridades y criticar a Estados Unidos y a las autoridades federales. ¿Qué balance y qué análisis pueden hacer ustedes? ¿Esto se manejó acorde a la situación? ¿Se le dio la importancia necesaria? ¿Hubo una respuesta adecuada por parte del gobierno para dar información a la comunidad, a las autoridades locales? ¿Qué análisis pueden hacer? Comienzo con Javier para hacer la ronda a la inversa. Perfecto, gracias. Sí, me parece que en este caso la población fue informada porque se dio una orden de evacuación y eso hubo contacto directo con la población, pero después esto que mencionás, digamos, de las fake news, digamos, las noticias falsas, que lo que hacen es aumentar la incertidumbre de la población. Mucha gente no tiene las herramientas para comprobar y tampoco, por ejemplo, si uno entra a la página hoy de la Agencia de Protección Ambiental,
puede ver las mediciones que se hicieron hasta el día de hoy, las de ayer, las de antes de ayer, las mediciones ambientales, con gente que tiene que perder. Digo, los funcionarios, si mienten, tienen para perder, y la empresa también hace otro muestreo. Entonces, quizás, por ejemplo, la página web de la empresa tiene poca información, remite a la Agencia de Protección Ambiental. Y después, la gestión local, ¿no? Digamos, pensemos que es un pueblo de 5.000 habitantes, un pueblo chico donde las relaciones son muy fraternas, entonces eso también puede ayudar a rápidamente disipar estas falsas noticias, pero en un principio la gente tiene a desconfiar, hay una desconfianza de la población en general muchas veces cuando suceden estos eventos y creen que son burladas o que les mienten, pero la realidad es que las autoridades son las que tienen la mayor responsabilidad y así lo asumen, ¿no? Me parece que hoy por hoy en el manejo que hay de la apertura de las redes sociales, la población no puede ser vulnerada ni se le puede mentir, y eso hoy las autoridades lo saben. Insisto, sí, con lo anterior, digamos que hubo recién el 15 de febrero una reunión con la comunidad, cuando el evento fue el 3, y se plantearon dudas, y el titular de la Agencia de Manejo de Emergencias del Clima estuvo en el lugar y también atendió, y se obligó a la empresa a participar porque en las primeras reuniones no habían participado, según ellos, porque no estaban garantizadas las condiciones de seguridad, pero es muy importante que los expertos de las compañías que tienen eventos participen de la atención a la población y obviamente de la atención del evento, porque son los que trabajan con el producto, sí, son los que lo conocen y los que están todos los días. Entonces es muy importante para llevar certidumbre, que es lo que uno trata en una emergencia, claro, a la población, sí, poder advertirlo. Carlos, su opinión, el manejo mediático de este caso. Sí, una de las cosas más importantes que hay que notar es que no hubo ni un deceso en el caso, ¿sí? Entonces, desde mi punto de vista, ha sido manejado de forma bastante acertada la situación. Podemos recordar un accidente que hubo de la Union Carbide en la India, en Bhopal, en el cual murieron en el día 2.500 personas y durante un periodo corto de tiempo hasta 12.000 personas murieron a causa de la emanación de isocianato de metilo, que era un intermediario para fabricar un insecticida. Entonces ahí no se tomaron las medidas adecuadas y fue una hecatombe lo que hubo, ¿sí? Aquí se tomaron las medidas adecuadas y no hay ningún deceso. Hay efectos secundarios, obviamente, al haber mandado al medio ambiente una gran cantidad de productos, va a tardar algo de tiempo en poder limpiar eso. Muchos sí, de ellos, el ácido clorhídrico, el fósgeno, se van a neutralizar en el suelo, ¿sí? Los suelos tienen una capacidad bastante fuerte de neutralización. Como son gases también, hay una dispersión de ellos y no va a haber tanto problema. Entonces, siento yo que la problemática aquí son situaciones muy técnicas, situaciones químicas, que la gente normal no le entiende totalmente y está muy propensa a cualquier tipo de filtración o cualquier tipo de información falsa que se pueda dar. Sí, justamente, Carlos, uno de los comentarios que veía uno en las redes sociales era, y ustedes lo mencionaban, comparar este descarrilamiento y este vertimiento de químicos al suelo con el accidente de Chernóbil en Pripyat, en Ucrania, bueno, en la entonces Unión Soviética. ¿Era comparable o esto simplemente fue un oportunismo periodístico de titulares alarmistas? ¿Era comparado esto o no era de tal tamaño? Porque lo de Chernóbil estamos hablando de una planta nuclear y aquí estamos hablando de unos vagones de un tren. Carlos. Ok, correcto. Definitivamente no se puede comparar para nada, ¿sí? Vemos ahorita, a pesar de que ha pasado casi 40 años de Chernobyl, sigue deshabitado. No se puede utilizar ahí. Hay lugares, por ejemplo, otro caso muy dramático que hemos tenido de contaminación es cuando los americanos estaban peleando en Vietnam y se les ocurrió utilizar lo que se llamaba el agente naranja para defoliar las selvas. El agente naranja es, desde el punto de vista químico, el ácido triclorofenoxiacético. Cuando se produce en cantidades muy grandes y no se tiene control, empieza a haber problemas de formación de dioxinas.
También Sí. se mencionó desde el principio que se habían formado dioxinas. Los productos químicos que se tenían en el vagón no son precursores para dioxinas. La dioxina sí puede permanecer contaminando por mucho tiempo. Aquí era principalmente fósgeno, que es gas, es muy venenoso, pero se dispersa fácilmente, y ácido clorhídrico, que también, si lo respira uno, es muy venenoso. Claro. Pero es el ácido que utiliza uno para limpieza en su casa, ¿sí? Sí. Y Javier, su opinión, este escándalo a nivel mediático, comparándolo con Chernóbil. Chernóbil, como lo dice Carlos, pues está completamente desocupado, inhabitado. Es más un sitio casi que de turismo siniestro, como lo llaman a esta categoría del siniestro, personas que van a visitar esta zona que está abandonada. Pero ¿hay riesgo todavía en el caso de Chernóbil si la gente se acerca a esta población y a esta zona? Bueno, coincido con Carlos, ¿no? Plenamente me parece que no tiene nada que ver y que esto es parte de lo que hablábamos anteriormente, de cuestiones sensacionalistas o de mala información, y lo que hacen es esto, alertar a la gente, entender que un problema de origen nuclear, justamente, digamos, donde, como menciona Carlos, la ciudad, después de más de 30 años, no ha sido nuevamente habitada, producto de la radiación que hay, no tiene nada que ver con un accidente químico como este, donde hoy se está haciendo remoción, donde se puede hacer una remediación, ¿no? Remediación y monitoreo es esta fase que está ahora de trabajo, donde se han sacado más de 3.000 metros cúbicos de tierra, más de 4.000 metros cúbicos de agua también, o sea, se ha haciendo un tratamiento para su disposición final y posición de tierra sana, tratando de evitar que justamente no vaya a los recursos acuáticos subterráneos, ¿no? Digamos, pero teniendo en cuenta que este producto, si se derrama, rápidamente pasa a fase gaseosa y eso, digamos, da cierta tranquilidad en cuanto a la contaminación Claro. que puede llegar a haber. Pero me parece esto de aclararlo, digamos, de lo de Chernobyl no tiene ninguna comparación. Tampoco Estados Unidos ha tenido desastres químicos mucho más importantes. Los Canales, allá por el año 70, donde hicieron una ciudad arriba de un basurero químico. Digamos, ha tenido muchos eventos muchísimo más grandes que donde esto es una resolución, como les dije anteriormente, a nivel local, con las autoridades locales y con la asistencia técnica Sí. de la empresa y del gobierno federal. Claro, y Estados Unidos tampoco estaba en la coyuntura política en la que está ahora, donde se buscan este tipo de situaciones para hacer señalamientos al gobierno de turno o para señalar de un lado a otro, dependiendo de dónde se mire. Llegamos ya al final del programa, al bloque final. Hagamos entonces las conclusiones de lo que nos deja este tema. Importante haber aclarado la parte técnica, importante entender de qué tipo de químicos estábamos hablando y la magnitud de este accidente y lo que puede repercutir en el tiempo en materia medioambiental y para la comunidad afectada. Comienzo entonces con Carlos para la conclusión de lo que deja este accidente, de lo que deja lecciones para que no se repita en el futuro y lo que deja para la comunidad. En el caso de los accidentes químicos, el gobierno americano tiene un organismo que se llama el CSB, que es Chemical Safety Board, el cual hace una investigación, después de que ocurre un accidente, se hace una investigación exhaustiva acerca de por qué ocurrió ese accidente, para evitar que vuelva a ocurrir un accidente semejante. La industria química, a pesar de que es una industria que maneja una gran cantidad de productos muy peligrosos, es una de las industrias que menos incidentes tienen laborales. Esto es debido a que existe una reglamentación muy estricta con respecto a manejar los diferentes productos. No es inevitable manejar productos químicos, Sí. hay que usarlos, a que sean peligrosos, pero hay que saber su peligrosidad y saber cómo tomar medidas en el momento que se tienen que resolver algún percance. Y esto lo usamos también en la Facultad de Química de la UNAM, Claro. donde todos nuestros estudiantes estudian, utilizan los productos químicos y les tenemos que dar una capacitación muy estricta acerca de cómo manejarlo para que no empiecen a manejarlo y vaya a haber un accidente. Y Javier, su conclusión.
para el cierre. Bueno, me parece importante destacar la importancia de la preparación a emergencias. Esto de que el gobierno haya emitido un comunicado donde obligaba a la empresa a participar de lo que se denomina comando de incidente, que es la toma de decisiones donde están todos los que están haciendo la respuesta, me parece que habla que las empresas tienen que justamente adelantarse a estos eventos, que son eventos que quizás no se pueden prever. Uno no está preparado para que descarrilen 20 vagones y 5 se prendan fuego, pero sí tiene que estar preparado en conocer los productos químicos, en dar información, en conocer a las autoridades. Como les dije anteriormente, una emergencia es una situación a resolver, inesperada, y que requiere muchas veces de inventiva y de innovación. Pero teniendo la comunicación, el manejo de la información, dando tranquilidad y certidumbre a la población de información veraz, me parece que son herramientas para poder aprender y para poder seguir desarrollando, sobre todo entender la vinculación que tiene que tener el sector privado con el Estado para lo que es la respuesta a emergencias con productos químicos peligrosos, ¿no? Pues este caso apenas está empezando, por lo menos la emergencia ya fue controlada, ya fue manejada por las autoridades. Ahora se viene toda una disputa a nivel legal porque ya ha habido hasta el momento 4 demandas grupales instauradas ante las autoridades contra esta empresa dueña de este ferrocarril que descarriló allí en el estado de Ohio. Pues entonces ya el escenario a nivel legal apenas y a nivel judicial apenas va a empezar allí en Estados Unidos y luego veremos pues las repercusiones que esto tenga en materia medioambiental, pero por ahora la situación aparentemente pues fue controlada por las autoridades del estado de Ohio y también con la ayuda de las autoridades federales. A Javier y a Carlos les agradezco mucho por haber estado con nosotros. Seguramente volveremos a hablar más adelante cuando este caso tenga desarrollo periodístico que valga la pena analizar aquí en el debate de France 24. Es todo por hoy. En nombre del equipo técnico les agradecemos haber estado con nosotros hoy en el programa. La producción del debate estuvo a cargo de Laura Garzón y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.